Diseño de la red para la Universidad RGB. De la asignatura de Arquitectura de Redes de Computadores curso 2013-2014. De Vicente Platero e Iván Sanchis. Definición del proyecto. La definición del proyecto se ha dividido en introducción, planos, dispositivos y ancho de banda. En la introducción tenemos el objetivo del proyecto y los requisitos que debe cumplir. El objetivo del proyecto es el desarrollo de la red de comunicaciones de una escuela universitaria que dará servicio a unos 1100 usuarios, ofreciéndoles servicios de calidad, seguridad y última tecnología en el ámbito de las redes de datos, telefonía y seguridad. La escuela estará formada por 3 edificios, con 300 alumnos, 20 PAs y 50 profesores en cada uno. 1110 usuarios en total. Se desplegará una red Wi-Fi que dará servicio a los usuarios en toda la universidad, la cafetería, la biblioteca, etc., incluyendo jardines y pasillos. Puesto que un mismo usuario puede necesitar servicio para más de un dispositivo, se han previsto conexión para unos 2400 dispositivos. Más del doble de usuarios. Las características que deben incluirse en la red son: sistema de videovigilancia, acceso VPN, firewalls para el control de acceso y comunicación vía voz IP. Se deberán incluir servicios web, bases de datos para alumnos y expedientes, servicios DNS. Además, se aplicarán sistemas redundados en toda la red para garantizar los servicios en todo momento. A continuación podremos ver la localización y los planos generales y por planta. Aquí tenemos el futuro emplazamiento de la Universidad RGB, situado en Burjasot, Valencia. Y este es el plano general. Se han dispuesto los 3 edificios en estrella con un edificio central de forma circular. Esta es la planta baja. En el centro tenemos la biblioteca. 2 salas de juntas. El CPD, que ya se implementará en la capa física, cuando sepamos el número de equipos y tomas necesarias. Los edificios R y B son iguales, y tienen una sala de docencia remota. 2 salas de ordenadores pequeñas. Y 2 salas de juntas pequeñas. En el edificio G tenemos la cafetería. Y 2 salas de ordenadores grandes. La primera planta. Igual para todos los edificios. Con una sala de ordenadores grande. Una sala de ordenadores pequeña. Y 10 salas de docencia. La segunda planta, igual para los 3 edificios. 2 salas de dirección. Una sala de juntas. Y 50 despachos de profesores. En los pasillos se colocarán los puntos de acceso Wi-Fi y las cámaras. Y los jardines, que constarán también de acceso Wi-Fi y cámaras de vigilancia. Los dispositivos que se conectarán a la red. Tomas finales y otros elementos. Se han calculado unas 1900 tomas finales. Entre las tomas de red, telefonía IP, etc.
La red estará formada por switch, de capa 2 y 3. Cámaras IP. Teléfonos. Puntos Wi-Fi. Etc. En cuanto al ancho de banda previsto, se han hecho las estimaciones, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de usuarios, coeficientes de uso y las velocidades estimadas de conexión. Tenemos, por ejemplo, 960 profesores, con un coeficiente de uso de 0,4 y 2 megas de velocidad. En total 1,6 gigabits por segundo. Vamos a pasar a la descripción de la capa física de la Universidad RGB. En este punto trataremos la situación de los elementos de videovigilancia, los access points del sistema Wi-Fi y la localización de las bandejas de cableado horizontal. Veremos un esquema del diseño físico y sus principales dispositivos. Por último especificaremos características del cableado y canalización del mismo. Pasamos a ver la estructura de nuestra universidad como los elementos Wi-Fi, de videovigilancia y canalización en cada una de las plantas de nuestra universidad. Nuestra universidad consta de 3 edificios con 3 plantas cada uno. Podemos ver cómo cada edificio es de un color, lo cual nos permitirá localizar los dispositivos de red que más adelante detallaremos. Para la planta segunda de los 3 edificios tenemos instaladas 3 cámaras en el pasillo central, 4 puntos de acceso que dan cobertura a toda la planta, como se observa. La canalización horizontal está instalada por el techo del pasillo central, facilitando la distribución del cableado por los despachos de profesores y dirección y las salas de juntas. Estas canalizaciones terminan en el IDS de la planta. Para la primera planta de los 3 edificios encontramos 3 cámaras en el pasillo central, 4 puntos de acceso que dan cobertura a toda la planta. Y el cableado horizontal sigue la misma estructura que en la segunda planta. Para la planta baja o planta 0 de los edificios, la distribución de cada una de las plantas es diferente según si estamos en el edificio B, R o G. En los edificios R y B, que disponen de salas de juntas, salas de ordenadores y una sala de docencia remota. Tenemos 3 cámaras de videovigilancia en el pasillo central, 2 access points en el pasillo central y 1 en la sala de docencia remota, ya que en esta sala se quiere dotar de una mayor accesibilidad Wi-Fi. En el edificio G, donde se encuentra la cafetería, encontramos 5 cámaras de vigilancia y en el pasillo otra cámara que vigilará la entrada-salida de la biblioteca. El sistema Wi-Fi ha sido reforzado, incluyendo dentro de la cafetería 5 puntos de acceso, ya que se quiere dar servicio a todos los usuarios que puede tener la cafetería en horas punta. En las zonas ajardinadas se ha instalado 3 cámaras por zona, y en la zona de la biblioteca se ha aumentado la vigilancia, ya que se quiere evitar el robo de libros y se quiere tener una gran seguridad en el control de acceso en el MDF que se encuentra en este emplazamiento. La cobertura Wi-Fi dentro de la biblioteca la logramos mediante 7 puntos de acceso, y la cobertura Wi-Fi en las zonas ajardinadas las lograremos instalando en los access points que dan cobertura a estas zonas 3 antenas direccionales.
El cableado horizontal transcurrirá por el techo y por el medio de los pasillos de cada planta, uniéndose en la parte central de la biblioteca para terminar entrando al MDF o CPD, donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones y los servidores. En este segundo punto vamos a ver un plano de red física con sus características. Zona de acceso. Antes de nada explicar que los colores de los dispositivos indican en qué edificio están situados. Por ejemplo, los dispositivos verdes estarán en los IDF del edificio G, los azules en el edificio B y los rojos en el edificio R. En la zona de acceso se han agrupado las tomas por servicios finales, confluyendo estas en los switches de capa de acceso, lo que facilitará la creación y gestión de las VPN en la capa lógica. Zona Core. Cada uno de los servicios finales los hemos agrupado en un switch de capa 3, evitando tener que poner varios routers para crear la red, y estos switches de capa 3 van a un nodo central que es un router mediante fibra óptica. En esta zona podemos ver el enjambre de servidores que detallaremos en la capa de aplicación. Al router que hace de nodo principal conectaremos nuestra salida a internet, que nos la proporcionará un proveedor de servicios. Para evitar posibles fallos dentro de nuestra red, hemos dotado de redundancia a los equipos y a la conectividad dentro del core. En el tercer punto haremos una descripción de los elementos que nos vamos a encontrar en nuestra red. Para ello los hemos agrupado en dispositivos activos y dispositivos pasivos. El primer dispositivo pasivo del que vamos a hablar es el cable de cobre. Hemos utilizado cable de categoría 6 y 6A de tipo UTP. Como dato mencionar que la distancia máxima que tenemos es de 89 metros, la cual no sobrepasa el límite máximo, que son 100 metros. El cableado de fibra óptica va a ser simplemente latiguillos de fibra óptica de tipo OM1 con conector LC, dúplex en los dos extremos. Esto es porque los enlaces de fibra óptica se harán entre dispositivos que se encuentran en el mismo rack del MDF. Los racks utilizados serán de 800 por 600 por 2 metros de alto y todos dispondrán de un sistema de alimentación ininterrumpida, dependiendo del consumo de los equipos que dispongan en su interior. Accesorios de los racks. Bandejas telescópicas. Sistemas de ventilación. Regletas de alimentación. Clasificadores de cableado. Latiguillos de colores para diferenciar los distintos servicios. Nuestra red dispondrá de paneles de parcheo de categoría 6 y categoría 6A dependiendo del cableado al que dé servicio. El número de puertos vendrá definido por la cantidad de cables que lleguen a ese rack. Las tomas finales que se instalarán en la pared serán empotrables de 2 puestos o 4 según necesidad. El primero de los elementos activos que vamos a ver es el switch de la capa de acceso. Es el modelo Cisco 2960 y en el que destacamos las siguientes características: funciona a Gigabit Ethernet, soporta PoE y dispone de 2 puertos de fibra óptica por si queremos realizar adaptaciones futuras en nuestra red. Además dotaremos al switch con una fuente redundante. Switch Core, modelo Cisco 3650, del cual destacamos sus puertos Gigabit Ethernet, donde conectaremos los switches de capa de acceso. Y 2 puertos 10 Gigabit Ethernet, de los cuales uno de ellos es el que utilizaremos para conectar al nodo central. Soporta PoE. También duplicaremos la fuente para evitar fallos. Puntos de acceso Wi-Fi que cumplen los principales estándares Wi-Fi. Se alimentan por PoE evitando tener una toma de corriente por cada uno y nos permiten gestionar 4 VLAN por distinto tipo de usuario.
La antena que anteriormente mencionamos para instalar en las zonas ajardinadas será la AVAX Yagi 12 dBi, que las conectaremos a los puntos de acceso Cisco WAP 4410N de la transparencia anterior. Al tener un número elevado de puntos de acceso, se nos hace necesario instalar un controlador para los mismos. Hemos optado por el modelo Cisco 5500, que nos permite controlar hasta 500 puntos de acceso y 7000 clientes. Además le instalamos una fuente redundante. El router elegido para hacer de nodo principal es el Broca de Netleron 2024, que tiene 24 puertos de fibra óptica Gigabit Ethernet, donde conectaremos los switches Cisco 3650. Además dispone de 4 puertos de 10 Gigabit Ethernet de fibra óptica para posibles ampliaciones y mejoras de la red. Este dispositivo también lo dotaremos con una fuente de alimentación redundante. De cámaras IP hemos elegido el modelo Samsung SND 6084, que como principales características destacamos 2 megabits por segundo de transferencia de datos a máxima resolución, alimentación PoE y soporta tanto IP versión 4 como IP versión 6. Para exterior hemos elegido el mismo modelo, pero la versión fabricada para exterior, esto lo podemos ver reflejado en el nivel de estanqueidad de la cámara, que es IP66. Los teléfonos IP elegidos soportan PoE. Y son el 7931G para los despachos de los profesores y bibliotecarios, y el modelo 7962G para los despachos de dirección. Como último elemento activo mencionar que para las aulas de docencia remota, hemos elegido el sistema de videoconferencia de Polycom SP128. En los IDFs hemos priorizado a la hora del diseño los siguientes puntos. Refrigeración, dotarlos de protección eléctrica, seguridad de acceso, conectorización mediante colores y distribución horizontal por techo y por la pared en la vertical. Los IDFs los encontramos en el final del pasillo de la planta segunda y de la planta primera de cada edificio. El MDF cumplirá todos los requisitos mencionados anteriormente para los IDFs, con la salvedad que la distribución de pares se hará por canalización abierta registrable a ras de suelo para una fácil manipulación. El MDF, como hemos mencionado anteriormente, se encuentra en la zona de la biblioteca. Por último hablaremos de la normativa del cableado que gastaremos. Seguiremos la normativa 568B para el cableado de cobre. El cableado horizontal se hará sobre sistemas de bandeja escalera y el vertical sobre bandeja de escalera vertical. La capa lógica. Esta capa está dividida en estructura de la red, redes virtuales o VLANs, subredes, enrutamiento, calidad de servicio QoS, seguridad y VPN. En la estructura de la red veremos las zonas de acceso, distribución y núcleo y sus características. Esta es la capa de acceso de nuestra red. En la capa de acceso encontramos los puntos de acceso de los usuarios y los equipos finales, como impresoras, proyectores, etc. Utilizaremos switches de capa 2. Esta capa se ha sobredimensionado un 30% para futuras ampliaciones. El ancho de banda será compartido entre los dos de cada zona. Aquí tenemos representada la zona de distribución.
Esta zona controla tanto el paso a la zona de acceso como a la zona del núcleo. Enruta tráfico. En esta capa se produce la dividida en dominios broadcast. Es el primer paso de filtrado y seguridad en el tráfico de datos. Utiliza switches de capa 3. Y está duplicada, tanto en equipos como en enlaces, para dotarla de una mayor robustez. Aquí tenemos representado el núcleo de nuestra red. Esta zona controla el tráfico hacia las zonas comunes, como el enjambre de servidores. Y la salida al exterior. Está formada por switches de capa 3 y un router. Esta zona también está duplicada. A continuación veremos las redes virtuales y sus características. Las redes virtuales se han creado atendiendo a criterios de aplicación, tipo de usuario y edificios. A cada dispositivo se le asignará la VLAN de dos maneras. Estática por MAC para los teléfonos. Ordenadores fijos, proyectores, fotocopiadoras, etc. Y dinámica para las conexiones Wi-Fi. Vamos ahora con las subredes. Sus características y cómo se han asignado las IPs. Partimos de la IP 147.156.0.0. Se ha sobredimensionado para permitir ampliaciones hasta un 36%. Las primeras IPs de cada subred se reservarán para los elementos configurables de la red, switches de capa 3 y routers. Se han reservado dos subredes para el enjambre de servidores, los servicios internos y externos. Wi-Fi, con 1022 IPs útiles para profesores y 2046 para alumnos. Y las direcciones IP asignadas a estas redes. La red de telefonía. Necesita 224 puestos y tiene 510 direcciones IP utilizables. Profesores, 321 puestos necesarios, 510 IPs útiles por edificio. VPN, 510 IPs para profesores y 254 para alumnos. Alumnos, 254 puestos por cada edificio. Otras redes son, la de las salas de juntas, biblioteca, cámaras. Por último, las redes para los servidores, con 30 IPs para los servidores internos y otras tantas para los servidores externos. Veamos ahora el enrutamiento. Vamos a utilizar el protocolo OSPF, versión 3. Que utiliza un modelo jerárquico de dos niveles, es más rápido que los protocolos basados en el vector distancia. Tiene unos requisitos de ancho de banda relativamente bajos. Y es compatible con el nuevo estándar IP6. En este esquema podemos ver el esquema total de la red. Podemos observar que las VLANs están agrupadas por servicio y separadas físicamente por tipo desde los mismos routers. La VLAN de los profesores incluye 3 subredes. Una para cada edificio. Las salas de juntas. TPV y biblioteca. Alumnos. Teléfonos. Y routers. El QoS, o calidad de servicio.
puesto que las VLANs están designadas por aplicación y agrupadas físicamente por tipo, el QoS se aplica directamente reservando cierto ancho de banda en los puertos del router. Teniendo en cuenta las velocidades y los coeficientes de uso estimados. La excepción es el Wi-Fi, que no tiene ancho de banda reservado. En el tema de la seguridad, hablaremos del firewall, los sistemas de redundancia y otros. Se ha añadido un nuevo elemento físico, un firewall hardware de Cisco, que incluye soporte para VPN y hasta 100 VLANs. El tráfico procedente del exterior seguiría el camino marcado, el router del ISP al router y de ahí al cortafuegos, que ya decide si puede entrar o no. Se incluirá un servidor Radius, que gestionará los usuarios, y asignará las IPs en consecuencia. Además, se cambiarán los puertos por defecto a todos los servicios restringidos, como la gestión de servidores y routers. El núcleo de la red está duplicado, utilizando el protocolo HSRP, y se han incluido numerosos SAS para alimentar los elementos activos de la red. En cuanto a las conexiones VPN, se implementará un servidor tipo túnel. Como ya hemos dicho, el VPN está soportado por hardware en el mismo firewall. Requiere una licencia premium de Cisco y utiliza un túnel SSL con hasta 250 conexiones VPN simultáneas. Además, como medida extra de seguridad, los usuarios no estarán dados de alta por defecto en el servidor VPN, tendrán que solicitarlo. Vamos a pasar a ver el último punto del proyecto. La capa de aplicación de la Universidad RGB. En este punto vamos a tratar los siguientes apartados. Los firewalls. Los servidores que vamos a utilizar. La zona de EMZ. El enjambre de servidores de la red interna. Una visión global de la red. Presupuesto para la implementación de la misma. Y por último veremos el número de horas empleadas en el proyecto. Sobre los firewalls vamos a ver las principales características y su localización dentro de la red. Los requerimientos que nos han llevado a utilizar firewalls dentro de nuestra red han sido: querer crear una política restrictiva de accesos. Necesidad de crear una zona de EMZ, por lo que hemos elegido el modelo de Cisco 5515X, que soporta un tráfico 1,2 gigabit por segundo. Tiene soporte para creación de VPN, como veremos más adelante. Es capaz de gestionar 100 VLANs y dispone de 6 puertos Gigabit Ethernet. Los firewalls se situarán como se muestra en la siguiente figura. Uno colgado directamente del router del proveedor de servicios para crear la zona de EMZ y otro colgado del nodo principal de nuestra red en el cual se encontrará el enjambre de servidores de nuestra red interna. En este punto trataremos las principales características de los servidores elegidos. Se ha optado por la serie Cisco UCS 5100. Esta estará compuesta por un chasis que nos permitirá crear un sistema modular de hasta 8 servidores. Además dispone de una interfaz gráfica que nos simplificará la gestión y la principal característica es que están optimizados para la virtualización de sistemas. Los modelos elegidos de servidores son el Cisco UCS B200M3 y el B230M2. Ya que están optimizados para funcionar con sistemas virtualizados de carga de trabajo elevado, infraestructuras web, bases de datos, y middleware. En este punto vamos a tratar de explicar en qué consiste nuestra zona de EMZ, sus principales características y los servicios que va a albergar. En nuestra zona desmilitarizada encontraremos los servicios HTTP, servicio DNS,
Servicio de correo electrónico. Servicio VPN. Servicio FTP. Además dispondremos de 2 servidores de apoyo que utilizaremos en caso de mantenimiento o fallo de alguno. Aquí se puede observar el conexionado de los servidores de la zona de EMZ que se realizará toda mediante cableado de cobre de categoría 6 y un switch de capa 3. El servicio de ENS consta de 2 servidores, uno primario, que será el responsable de mantener actualizado la información del dominio, y un servidor secundario que se encargará de responder a las peticiones de ENS, ya que es una copia exacta del primario. En caso de saturación de peticiones, el servidor primario también podrá contestar a estas. Funcionará tanto para IP versión 4 como para versión 6 y el servicio estará virtualizado. El servicio FTP se implementará sobre la variante FTPS que añade seguridad SSL. Nos permitirá acceder a los archivos desde cualquier lugar e incluso compartir y gestionar permisos sobre ellos. El modelo de servidor empleado será el B200M3 y el servicio estará virtualizado. El servicio VPN se implementará sobre el propio firewall. Esto se consigue adquiriendo una licencia e instalándola en el propio dispositivo. Las características más destacadas es que se pueden realizar 250 conexiones simultáneas, y a nivel de seguridad implementa túnel SSH basado en hardware. El servicio de correo electrónico se basa en una estructura de entrega final en la que tendremos activos para el correo saliente SMTP con un MTA para soporte tanto de IP versión 4 como para versión 6. Para el correo entrante POP3 e IMAP se tendrá acceso también mediante web y el servidor utilizado será el B200M3 y el servicio estará virtualizado. La zona de enjambre de servidores dispondrá de un servidor de grabación para las cámaras IP. Bases de datos tanto para los alumnos como los profesores. Un servidor Elastic para la telefonía IP. Un servidor Radius y un servidor SMNP. En la zona interna de la red se dotará de los servicios anteriormente mencionados y además, como sucedía en la zona de EMZ, instalaremos 2 servidores de apoyo que nos facilitarán las labores de mantenimiento de la red. En esta zona todos los servidores estarán virtualizados. Aquí se puede observar el conexionado de los servidores de la zona interna de servidores, que se realizará toda mediante cableado de cobre de categoría 6 y un switch de capa 3. Como servidor de grabación vamos a utilizar un sistema de la marca QNAP modelo VS 8124 URP, que nos permitirá grabar hasta 24 canales, dotándolo de 8 discos duros y de un sistema de análisis de imágenes inteligente. Por el número de cámaras IP que disponemos en nuestra red, necesitaremos 3 equipos idénticos a este. Tanto la base de datos de los alumnos como la de los expedientes se virtualizarán sobre el servidor modelo B230M2 y mediante Oracle Database Enterprise Edition. La centralita de telefonía IP se realizará sobre un software de código abierto, Elastics. Una de las principales características que nos ofrece y que implementaremos en nuestra red será voz primero PBX, fax y mensajería instantánea. Como principales características cabrían mencionar todas estas, pero destacaremos el cancelador de eco integrado. Soporte para tecnologías IP, ZAP, IA10, local, H323. Gran variedad de códecs soportados y soporte tanto para interface analógicos como digitales. Servidor Radius. Será el encargado de autorizarnos el acceso a la red. Nos proporcionará acceso a ciertos servicios en función de los privilegios que tengamos como usuarios. Se encargará de monitorizar las sesiones y recursos utilizados y los protocolos que utiliza son EAP, TTLS, MS Chat versión 2, y el PAPv0 más MS Chat versión 2.
El servidor utilizado será el B200M3 y el servicio estará virtualizado. Las principales características servidor SNMP es que, soporta SNMP versión 3 para todos los elementos activos de la red. Cada dispositivo envía los datos a un servidor con CiscoWorks. Y el modelo utilizado de servidor modelo B200M3 y también estará virtualizado. Ahora vamos a ver un esquema de la red en su conjunto. La zona creada de DMZ como de servidores internos de nuestra red quedaría englobada en esta estructura. Integrada con todos nuestros componentes de red y servicios. Y aplicando la redundancia comentada en los capítulos anteriores en la zona core tanto de equipos como de conectividad, nuestra red estaría implementada de la siguiente manera. Vamos a pasar a detallar el presupuesto de la red. Mencionamos que solo se han tenido en cuenta materiales y sin contemplar mano de obra, instalación, configuración ni puesta en marcha de los equipos. De todos los elementos presupuestados en la siguiente tabla, podemos observar que las partidas más caras son las del cableado de categoría 6, la de los SAIs y la de las tomas finales de 4 puestos. En esta tabla la partida presupuestaria más alta se la lleva los switches de la capa de acceso de 48 puertos Catalyst 2960 de Cisco principalmente por la cantidad que tenemos. En esta última parte de la tabla podemos observar que el total presupuestado con IVA rondará los 485.000 euros. Como último punto vamos a hacer un desglose de horas que nos ha llevado la realización del proyecto por etapas. En la etapa de definición de proyecto hemos invertido unas 24 horas. En la etapa de capa física, hemos invertido 28 horas. En la de capa lógica, hemos invertido otras 28 horas. En la de aplicación, hemos invertido unas 22 horas y media. Y por último en la grabación y maquetación del vídeo, 36 horas. Esto nos ha supuesto un total de unas 133 horas de trabajo. Un saludo y muchas gracias por su atención.